La cavidad nasal está conformado por el vestíbulo, el segmento respiratorio y el segmento olfatorio. El vestíbulo está representado por los 1.5 centímetros de la cavidad nasal y está revestido por gran cantidad de pelos que reciben el nombre de vibrisas, cuya función es el filtrado grosero de componentes como bacterias y polvo que se encuentran en el aire que respiramos. Es la continuación, está tapizado por el epitelio estratificado, plano, no queratinizado, continuación de la dermis. El epitelio o la mucosa olfatoria que está ubicada en el hueso esfenoides es epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado, pero que tiene gran componentes nervioso, ¿sí? Un componente nervioso. Aquí tenemos el epitelio estratificado plano no queratinizado que encontramos en el vestíbulo. Como hablábamos anteriormente, el epitelio olfatorio sí tiene un gran componente o está conformado como todo el epitelio del sistema respiratorio, está conformado por epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. Como hemos hablado en anteriores charlas, se debe a la posición de su núcleo, ya que muestran los núcleos en diferentes niveles, dándole la apariencia de estratos. Pero como ya sabemos, todas las células están tocando la membrana basal pero unas células llegan a la superficie y otras no, lo que le da su aspecto estratificado. Como ustedes pueden observar, ¿sí? Como podemos observar, se encuentra, vamos a observar en el epitelio pseudoestratificado ciliado olfatorio, vamos a encontrar lo que estoy señalando en este momento con el cursor, receptores nerviosos, ¿cierto? Que van a captar el olfato, ¿sí? La sensación del olor, ¿sí? También vamos a encontrar, como todo epitelio, su membrana basal, ¿sí? Su membrana basal. Seguimos con la laringe. El resto de la cavidad respiratoria, o sea, la porción respiratoria de la cavidad nasal, está conformado por epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado, que vamos a hablar más adelante. La otra porción en donde vamos a encontrar epitelio plano estratificado, ¿sí? No queratinizado, son en las cuerdas bucales verdaderas, ¿sí? Las cuerdas bucales verdaderas. ¿Por qué razón? Ustedes ya saben que el epitelio plano estratificado surge por la fricción que se da, y aquí en esta parte, que son las cuerdas bucales verdaderas las que generan la fonación, va a haber roce constante del aire con estas estructuras, lo que hace necesario un tejido que le ayude a soportar todas estas fricciones y no sufran daño, ¿sí? Como lo vemos aquí en esta lámina, en la laringe, ¿sí? Estamos observando un epitelio plano estratificado, ¿sí? No queratinizado, lo estoy mostrando con el cursor. Pero ¿qué sucede? No toda la laringe presenta este epitelio. Solamente este epitelio lo vamos a encontrar en las cuerdas bucales verdaderas. El resto de la laringe, como estamos observando aquí y les estoy mostrando con el cursor, está conformado por epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado. Pasamos a la tráquea. En la tráquea ya vamos a encontrar una estructuración más compleja, ¿sí? Vamos a encontrar varios tejidos asociados. Tenemos el tejido epitelial, el tejido conjuntivo y el tejido hialino.
la tráquea está conformado por un tejido hialino que va a tener la conformación en C. Aquí por el tamaño solamente vemos una porción, ¿sí? Una porción, y va a estar conformada por una mucosa, que las estoy señalando aquí con el cursor, una mucosa y una submucosa, ¿sí? Una submucosa. Dentro de la submucosa vamos a encontrar unas glándulas especiales, unas glándulas que producen secreciones mucoserosas, ¿cierto? Y vamos a encontrar también un tejido conjuntivo denso, irregular, ¿sí? Irregular, y por debajo de la submucosa vamos a encontrar el músculo de la tráquea, un músculo liso, ¿sí? Músculo liso. Viendo más en detalle el epitelio, ¿sí? Observamos que los núcleos están sobre una lámina basal y que los núcleos tienen diferentes posiciones, dándole un aspecto estratificado, pero como dijimos anteriormente, este epitelio se caracteriza porque todas las células que lo conforman están tocando la lámina basal. Pero ¿qué sucede? Sucede que unas células son de mayor tamaño llegando a la superficie, y otras son de menor tamaño y no llegan a la superficie. Observamos en esta placa, observamos unas estructuras como blanquecinas que estoy señalando aquí con el cursor, que son las células caliciformes, ¿cierto? Las células caliciformes. Y observamos los cilios que están en la superficie de la célula, ¿cierto? En la siguiente lámina, otra de disposición donde vemos las mismas estructuras, vemos la mucosa, ¿sí? La mucosa, vemos la submucosa con las glándulas mucoserosas, y vemos el músculo de la tráquea, y vemos el pericondrio. Aquí estamos viendo el pericondrio y estamos viendo el tejido cartilaginoso hialino. En la siguiente, en esta placa, ya nos estamos internalizando más a nivel de los bronquios. Estamos observando un bronquiolo. Aquí sí persiste la misma arquitectura, pero sucede que ya va disminuyendo a este nivel, comienza a disminuir el tejido cartilaginoso. Sí, vamos a encontrar bronquiolos, perdón, en el cual no vamos a observar tejido cartilaginoso. Entonces vamos a observar una mucosa conformada por epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado, una submucosa que va a contener gran cantidad de glándulas mucoserosas. En esta gráfica estamos observando el bronquiolo, ¿sí? Aquí del bronquiolo se va a desprender varias ramificaciones. Esas ramificaciones son los bronquiolos respiratorios, ¿sí? Son los bronquiolos respiratorios. Siguiendo, observamos que se va haciendo cada vez más pequeñita la estructura, y comenzamos a observar un conducto, el conducto alveolar, que es el conducto alveolar, hasta llegar a la parte final de este sistema, que son los sacos alveolares, que se los estoy señalando aquí, los sacos alveolares. Seguidamente, los sacos alveolares. Bueno, aquí tenemos todavía el bronquiolo, y para mostrarles el epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. Bueno, entonces, seguidamente vamos a observar
estamos observando en la siguiente lámina, vamos a observar los alvéolos, ¿cierto? Los alvéolos, estos son los alvéolos pulmonares. Cada uno de estos huequitos, cada uno de estas cavidades se representa por los alvéolos. Aquí es donde llega el oxígeno y donde se va a realizar el intercambio gaseoso. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta lámina? Entonces, en esta lámina se puede observar, se puede ver cada una de las estructuras, las células. Podemos observar músculo liso, aquí a este nivel. Y en la siguiente lámina, podemos observar las células claras, ¿sí? Las células, los capilares y los neumocitos.